Adelante. Buenas tardes. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa de la Universidad Autónoma de Occidente, agradecemos la asistencia de todos ustedes a esta videoconferencia intitulada Los Derechos Humanos y las Universidades, que impartirá el maestro Jesús Alfonso Bastidas Luna dentro del marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, que hoy se conmemora, e iniciamos con la presentación de las autoridades y personalidades que están con nosotros en esta plataforma Zoom. En principio tenemos la presencia de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes. Seguidamente tenemos a la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Buenas tardes, doctora Fritzia. A la doctora Almabelia Casa de Félix, coordinadora del bufete jurídico estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Al licenciado Miguel Peregrina, jefe del Departamento de Capacitación del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Y su servidora, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Para dirigirnos unas palabras de bienvenidas, le pedimos amablemente a la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, si nos hace el favor de hacer uso de la voz. Claro que sí. Muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeros diputados que se encuentran presentes en esta plataforma, de las autoridades de la Universidad Autónoma de Occidente, vicerrectora académica, doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, representante personal de la doctora rectora Silvia Paz Díaz Camacho, y la coordinadora del bufete jurídico estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán, doctora Almabelia Cázares Félix. Agradeciendo además la invitación que me hizo la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, doctora Sonia Escalante, quien tiene una excelente labor en todos los eventos que organiza este congreso. Agradecer de manera muy especial a nuestro conferencista del día de hoy, maestro Jesús Alfonso Bastidas Luna. Y por supuesto al público y medios de comunicación que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Es para mí un honor estar con la comunidad LINS y decir que tienen ustedes a una gran rectora, como lo es la doctora Silvia Paz Díaz Camacho. También quiero reconocer la calidad de su planta docente, de sus alumnos y demás personas que laboran para la Universidad Autónoma de Occidente. Reconocer el interés de todos quienes nos acompañan a escuchar un tema tan interesante como lo son los derechos humanos, sobre todo porque hoy 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual coincide con el aniversario de Declaración Universal que se aprobó en 1908. Es importante señalar que fue 2 años después de la aprobación de la declaración, cuando la Asamblea General en el año de 1950 proclamó el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que este año se conmemora su 70 aniversario. El reconocimiento de los derechos humanos a través de la Declaración Universal se consideró un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de asegurar por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Así pues, el tema que nuestro conferencista, el maestro Jesús Alfonso Bastidas Luna, va a compartir con todos nosotros, titulado Los Derechos Humanos y las Universidades, resulta muy oportuno, pues además de encontrarnos dentro de la conmemoración de la Declaración Universal, el tema de los derechos humanos es de suma importancia traerlo al ámbito universitario, ya que además de ser formadoras de los futuros profesionistas, también son generadoras del conocimiento a través de la investigación y la vinculación con expertos en múltiples disciplinas, por lo que resulta fundamental que nuestros profesionistas
se formen dentro de la cultura de los derechos humanos, pues este es el camino para hacer sociedades más justas. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, siempre me he pronunciado por el apoyo a la educación, tanto universitaria como en todos sus niveles. Y creo firmemente que es el camino para acabar con la desigualdad y de esta manera las oportunidades laborales y de acceso a una vida digna se amplíen cada vez más para toda la población en Sinaloa. Muchas gracias y que disfruten de esta conferencia que traen para nosotros el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, diputada Angélica Díaz. Muy interesante su mensaje. Como le decía la diputada Angélica Díaz, pues es una mujer también entregada a todo este estudio de lo que es o lo que son los derechos humanos. Bueno, continuando con el orden del día del programa, permítanme leer una breve reseña de la hoja de vida del conferencista invitado maestro Jesús Alfonso Bastidas Luna. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y realizó la maestría en Gestión y Política en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. Cuenta con diferentes diplomados como los siguientes: en Pedagogía Emocional, curso Aprender a Educar en Derechos Humanos, Paz y Democracia para Docentes, en Arquitectura Electoral, diplomado el Sistema Penal Acusatorio Adversarial desde un enfoque de género. En Derechos Humanos, Estado de Derecho y Políticas Públicas, y diplomado Acceso a la Justicia en materia de derechos humanos. Entre sus méritos obtenidos mencionamos: en el año 2011 fue ganador del premio al mejor maestro universitario en la Universidad de Occidente. El maestro Bastidas Luna es docente universitario con experiencia de más de 11 años en temas de ciencias sociales, políticas públicas, derechos humanos, ciencia política, derecho electoral y otras áreas afines al derecho. En la actualidad se desempeña como docente en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del Programa de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad. Invitamos al maestro Jesús Bastida que haga uso de la voz y diserte su tema. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, diputada Angélica Díaz Quiñones, doctora Sonia Escalante, doctora Alma Cáceres, vicerrectora, doctora Fritzia Izaguirre, licenciado Miguel Peregrina, público en general, muchísimas gracias por esta inmerecida distinción, ya que es un gusto poder platicar con ustedes en una fecha tan emblemática e importante para todos nosotros los seres humanos. Toda vez, como ya bien adelantó la diputada Angélica Díaz Quiñones, hace 72 años se firma el documento o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que vino a generar cambios en el mundo, toda vez que los sistemas normativos y sistemas jurídicos, sobre todo el nuestro, se debe de regir derivado de esos tratados internacionales, de pactos internacionales, de convenciones, donde se reconocen nuestros derechos. Entonces, de esa manera, todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, gracias a la Declaración de los Derechos Humanos, gozamos con los mismos y algo importantísimo: el Estado nos los tiene que reconocer. De tal manera que esta plática que vamos a tener, voy a pretender hacer una especie de cronología desde movimientos que generaron los derechos humanos o en su defecto las garantías individuales hasta que lo que conocemos ahorita. Entonces voy a tratar de compartir pantalla, ustedes me dicen si se alcanza a ver y vamos a iniciar, ¿no? Sí se mira, maestro. ¿Sí se ve? Muchas gracias. Sí, muy bien. Queremos hablar de cuatro eventos desde un punto de vista muy particular, significativos, que generaron lo que nosotros conocemos en la actualidad como los derechos humanos. Primeramente, la Carta Magna de Juan Sin Tierra en Inglaterra, ¿no? De 1212 o 1215, donde se establecía que ningún hombre podría ser arrestado, expulsado o privado de su propiedad
sino mediante un juicio. Fueron pequeños esbozos que fueron aportando para todos nosotros los ciudadanos y seres humanos. Posteriormente tenemos a la Declaración de Virginia de 1776 para situarnos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que surgieron después de una lucha iniciada en la Revolución Francesa. No quiero dejar pasar, y mucho menos señalar, la audacia de una mujer Olympe de Gouges, que casi a la par de esa declaración genera un documento que hace llegar al Parlamento francés. Fue desacreditado, fue perseguida, y su audacia le costó la vida. Sin embargo, es una mujer referente, con mucho temple, con muchas aportaciones al tema de los derechos humanos y sobre todo a la igualdad que buscaba de las mujeres para con los hombres. Posteriormente se hace un recorrido en cuanto a nuestras constituciones políticas, es decir, la de Cádiz de 1812, la de 1824, la de 57 de Comonfort, la de 1917 y de igual manera la reforma constitucional del 2011. ¿Por qué hablamos de la reforma constitucional del 2011? Porque es parte importantísima de lo que actualmente conocemos la aplicación de los derechos humanos. En esta diapositiva vamos a hablar de la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Y qué son? Los derechos fundamentales básicamente los define el doctor Carbonell como los derechos humanos positivizados, esos derechos que se encuentran en una norma o constitucionalizados, y en consecuencia los derechos humanos son aquellos que se encuentran inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, lengua, religión o cualquier otra condición. Entonces, podemos ver que los derechos fundamentales derivan de los derechos humanos, y para centrarnos o para concluir de una manera así bastante somera, son aquellos derechos humanos positivizados que tienen vigencia en determinado territorio, se encuentran constitucionalizados y tienen vigencia también. En la siguiente diapositiva hablaremos de los principios de los derechos humanos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. El principio de universalidad, ¿cómo lo entendemos? Todas las personas gozamos de los derechos humanos. En nuestro artículo primero constitucional inicia diciendo que todas las personas gozarán de los derechos humanos, de tal manera que si una persona de nacionalidad croata, argelina, hondureña, argentina, llega a este país, en ese momento los derechos humanos lo tutelan, lo protegen y goza de los mismos. La interdependencia y la indivisibilidad, los derechos humanos vienen concatenados, van de la mano, no se pueden separar. De tal manera que si llegase a ocurrir que un derecho humano es restringido, el otro o los demás corren el riesgo de ser violentados de esa manera. Por lo tanto, el principio de interdependencia e indivisibilidad son como unos famosos muéganos, es decir, van pegados, van concatenados y no se pueden separar. Y el principio de progresividad es uno de los que más se hablan, de los que más se estudian, y no es otra cosa más que un derecho tiene que ir siempre hacia adelante, nunca regresar. Deben ser los derechos humanos progresivos y no regresivos. Tenemos un supuesto o muchos supuestos en el tema político electoral. En un principio, los espacios que fueron asignados para las mujeres en los temas de equidad de género inició con un 70-30, una solicitud, un estado, hazlo, te lo sugiero, llévalo a cabo. No funcionó, no prosperó, fue progresando, llegando al 60-40, y en la actualidad, gracias a tantos esfuerzos y gracias a tantas acciones,
ya podemos decir que el próximo año se van a llevar a cabo elecciones constitucionales en 15 estados de esta república, y en los cuales la mitad para cargos de gobernador o gobernadora serán hombres y mujeres. Las alcaldías y las regidurías o todos los puestos de elección popular han ido progresando. ¿Para qué? Para que el derecho humano a votar y ser votado sea en beneficio o en una paridad tanto para el hombre como para la mujer. De tal manera que los principios de los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad van unidos, van juntos y no pueden restringirse de ninguna manera. En la siguiente diapositiva hablaremos de las etapas de los derechos humanos. Consideramos tres. La primera, que ocurre en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que se positivizaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y que se promulgó ahí? ¿Qué se logró ahí? Los derechos civiles y políticos, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, entre otros más. En una segunda etapa tenemos lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, la libertad sindical, derecho al trabajo, derecho a la salud y derecho a la educación. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero ahondar en el tema, que es digno de reconocer que nuestra Constitución Política de 1917 fue la primera a nivel mundial que positivizó, que generó, que postuló los derechos sociales. Fue considerada una constitución de avanzada, una constitución que se adelantó y que logró plasmar esos derechos que fueron una caja que resonó a nivel mundial. Entonces, es digno, insisto, de mencionar los alcances y los logros que se plasmaron en los derechos de nuestra Constitución del 17, los derechos sociales. Y actualmente, pues obviamente estamos en la tercera etapa, donde, ¿qué sucede con ella? Los pueblos, los países, los estados, de manera conjunta, buscan los problemas, buscan resolver las problemáticas, los problemas bajo soluciones conjuntas. Los problemas son multifactoriales y en consecuencia las soluciones deben ser multidisciplinarias. De tal manera que los estados o los países de manera conjunta buscan resolver y menguar o atenuar los problemas de justicia, de paz, de solidaridad, problemas demográficos, alimenticios, educativos y ecológicos. Entonces, son tres etapas que quisimos rescatar en cuanto al tema de los derechos humanos, y actualmente pues estamos viviendo una pandemia que, así como los derechos humanos, fue transversal y logró penetrar todas las actividades de nuestro mundo, y los países como tal están tratando de generar una solución de manera conjunta. En la siguiente lámina hablaremos de tres artículos constitucionales. El artículo primero, el tercero y el 133. ¿Y qué vamos a rescatar de este? Ya se mencionó que el artículo primero constitucional contempla que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Se está recalcando el tema de la universalidad de los derechos humanos, algo importantísimo, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia o, en su defecto, las menores restricciones. Por lo tanto, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los propios derechos humanos. Los eventos que se están llevando a cabo aquí es una forma inequívoca de que el Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de Occidente y demás instituciones que participan en estos eventos, de manera conjunta estamos promoviendo los derechos humanos, estamos generando una cultura de los derechos humanos. Obviamente ellos, de igual manera, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El artículo primero constitucional es importantísimo, fue parte toral, de la reforma del 2011. ¿Qué generó con ello? Que todo el sistema normativo, que todas las instituciones, tanto jurisdiccionales como administrativas, generaran cambios en su entorno.
y nos tenemos que adaptar. Lo veíamos como algo que en su momento lo veíamos como algo lejano, y ahorita estamos trabajando y día con día adaptándonos a esto que realmente es muy generoso. El tema de las universidades y los derechos humanos. En el artículo 3 constitucional, en fracción séptima, se contempla lo siguiente: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas. Ahorita estaba escuchando en la plática previa el compromiso que tenemos las universidades, los universitarios, las universitarias, en generar conciencias, en persuadir, en provocar a las y los estudiantes. Eso es importantísimo, porque estaba leyendo un libro hace unos días y la autora, que se llama Doris Kearns Goodwin, mencionaba que gran parte del crecimiento que tuvo fueron esas discusiones universitarias en las aulas, donde se forjaban los sueños, donde las ideas fluían, donde la universalidad de pensamientos generaban nuevos escenarios y se construían sueños. Entonces, es importante y muy sano recalcar que todas las universidades de las cuales gozan de autonomía, generar y respetar la libertad de cátedra. Quiero hacer aquí una especie de ejercicio y señalar que en el caso de nuestra Universidad Autónoma de Occidente, somos como un estado pequeño, es decir, se contemplan cómo nos autogobernamos con nuestra propia normatividad, obviamente de acuerdo a los internacionales y a la propia Constitución. Contamos con figuras dentro de nuestra institución, es decir, y en una analogía, el Poder Ejecutivo podemos entender que recae en el rector o en la rectora. El Legislativo, tenemos un órgano que es el Consejo Universitario, que a su vez está facultado para la expedición de normas. Y de igual manera contamos o con consejos técnicos o en su defecto con el propio Consejo Universitario, que cumplen las funciones del Poder Judicial. De tal manera que, como se ha dicho, todas las instituciones, todos los entes, tenemos que caminar bajo un criterio. Y en este caso sí quise hacer mención de ello porque recientemente adquirimos la autonomía en la universidad y pues obviamente tenemos esos cuadros o esos órganos de control. Está la figura del defensor o defensora de los derechos universitarios y otros tantos más que son realmente importantísimos, los cuales debe de contar todas las universidades. El artículo 133 constitucional, ¿qué sucede? Desde que era estudiante siempre llamó mi atención ese artículo constitucional. ¿Por qué? Porque en los mediados de los 90 se escuchaban los derechos humanos y leía la Constitución y decía, bueno, este artículo es como una ventana al mundo, es como un escaparate, es como saber qué está pasando más allá de nuestras fronteras. Y hace 20, 25 años lo veíamos algo bastante lejano, pero conforme se dio la reforma del 2011, nos hemos dado cuenta que la convencionalidad o la supremacía constitucional es algo al servicio de todas y todos nosotros que somos fieles y buscamos vivir dentro del marco del derecho. Entonces, ¿qué habla? Pues que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados que estén de acuerdo con ella serán la ley suprema. Será la ley suprema, entonces es la entrada de los tratados internacionales en cuanto a nuestra normatividad. En esta diapositiva quiero hablar de dos eventos que ocurrieron en el siglo pasado. Uno, el fin de la Primera Guerra Mundial y la creación de la ONU, que ya tuvo a bien comentar la diputada Angélica Díaz. ¿Qué sucedió con el Tratado de Versalles? Es un tratado en el cual Alemania firma haciéndose responsable de las consecuencias y también aportando ciertas cantidades a los países que fueron
lastimados durante la Primera Guerra Mundial. Parece ser que ese tratado no se firmó con convencimiento de los alemanes, tan así que 21 años después se inicia la Segunda Guerra Mundial, que concluye en el 45. Se crea la ONU y en ese momento los estados se sientan, dicen, los problemas ya no los podemos resolver así. Después de las atrocidades de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Segunda hubo alrededor de 50 millones de muertos, los conflictos a nivel mundial no se pueden resolver bajo las armas. Tenemos que buscar otras arenas, unas arenas que sean mediante el diálogo, mediante la fluidez de ideas, mediante tratados. Entonces, surge la ONU en el 45, surge la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ya entramos a una nueva dinámica, a un mundo diferente. ¿Y en qué se traduce? Pues obviamente en el derecho internacional, en este caso contemporáneo. Tenemos el derecho internacional clásico, que conocemos, que surge en Westfalia, movimientos, las guerras entre los germanos y todo lo que se estuvo, los romanos en Europa. ¿Y qué sucede? Después de esas fechas tenemos el derecho internacional contemporáneo, que entre otras cosas busca tres. Uno, ser humanista, ser institucional y democrático. Humanista, ¿por qué? Porque de manera irrestricta se respetan la autodeterminación de los pueblos. Institucional, porque son en las arenas de organismos internacionales donde los estados confluyen para que de manera democrática salven las diferencias. Esas divergencias, generarlas en convergencias al servicio de nosotros los seres humanos. Entonces, tenemos esa pequeña cronología, ese pequeño pasaje, desde eventos que fueron generando los derechos humanos hasta la época que actualmente vivimos, ¿no? México no ha sido ajeno a esos fenómenos, perdón. México no ha sido ajeno a esos fenómenos y tristemente vamos a hablar de 4 pasajes que quedan marcados para la posteridad. 2 de octubre de 1968, a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebraron aquí en México, el triste, doloroso y lastimoso pasaje de Tlatelolco. Se contemplan cifras oficiales de 20 o 40 fallecidos. Hay otros datos que dicen que fueron alrededor de 400 o 500. La verdad nunca se supo, nunca se ha sabido esa verdad. Y aparte una persecución. El movimiento estudiantil del 68 fue una catarsis, fue un evento que Enrique Krause lo comenta como una herida que sangra y va a seguir abierta en el pueblo mexicano 50 o los años que transcurran. Lo ve como una situación lamentabilísima porque el propio gobierno, decía Krause, ataca a su pueblo. 3 años después, Jueves de Corpus, junio de 1971, estudiantes del Poli y de la UNAM, en apoyo a una huelga de estudiantes de la U de Nuevo León, pues son reprimidos y atacados por un grupo paramilitar denominado Los Halcones. De ese evento se encuentran 120 estudiantes también fallecidos. Pasamos a otro evento, si bien es cierto, no son estudiantes, es lamentable y triste para nuestra historia, la matanza de Acteal, en Chiapas, en 1997, donde al parecer otro grupo paramilitar irrumpe en un centro de oración, en un centro de reunión, y ahí se contabilizan 45 personas fallecidas, entre ellas mujeres embarazadas, niños y niñas. Otro hecho lamentable, doloroso, Ayotzinapa, Guerrero, en Iguala Guerrero, en la comunidad rural de Ayotzinapa, hay una persecución de policías de Iguala y todavía estamos viendo de los 43 estudiantes fallecidos de la escuela rural de Ayotzinapa. Entonces, son 4 pasajes, 3 de ellos donde forman tristemente parte estudiantes universitarios.
La siguiente diapositiva habla de que la Universidad Autónoma de Occidente actualmente contamos con una materia de manera transversal, una materia que todas y cada una de las carreras que forman parte de nuestra matrícula la llevan los alumnos. Nos dimos a la tarea de buscar en universidades en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en este propio estado de Sinaloa, en Nuevo León, y no encontramos una universidad donde se imparta la materia de derechos humanos de manera transversal. Si bien es cierto, se ofrece en carreras como Derecho, Criminalística, Ciencia Política, no lo llevan todos, y sí quiero resaltar esa parte, esa materia que surge, si no estoy mal, en el 2010, en la Universidad de Occidente, como formación en derechos humanos. En ese tiempo fuimos algunos maestros y algunas maestras que estuvimos picando piedra con la construcción de esa carrera, que fue con grandísimo apoyo de la UNAM. Entonces, iniciamos con ella, y la Universidad de Occidente, pues ya sabemos que ahora somos una Universidad Autónoma de Occidente, y la materia se llama Derechos Humanos, Cultura de Paz e Igualdad. Consta de 5 ejes, donde hablamos de los antecedentes de los derechos humanos, de la búsqueda de la igualdad sustantiva, hablamos de la reforma del 2011, lo que implica en el sistema normativo, hablamos de la igualdad de género, el tema de los estereotipos, algo que particularmente me lastima en cuanto al tema de la real igualdad sustantiva. Estaba leyendo en la mañana una nota, la cual una señorita estaba lastimada porque de desempeñar una actividad profesional, su salario era de 4,000 pesos, mientras que los hombres era una cantidad exorbitante, y no se vale que a trabajo igual no sea un salario igual. Entonces, de eso hablamos nosotros también en este eje. Se habla del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, de temas que han resonado en derechos humanos, y podemos mencionar los paradigmáticos Rosendo Radilla, Campo Algodonero, Las Juanitas. Particularmente me llama mucho la atención el de Castañeda Goodman, y actualmente hace un mes y medio, un caso muy interesante donde una niña de nombre Yesenia, por medio de una fundación Renace, demanda a la SEP de San Luis Potosí, y el amparo obedece porque la niña no cuenta con los medios adecuados para poder acceder al programa Aprende en Casa. Entonces, al resolver, la juez de distrito, la juez octava de distrito, si no estoy mal, emite una suspensión provisional, por aquí la tengo, y donde, entre otras palabras, le dice a Yesenia: quiero repetirte que tenemos el deber de cuidarte y que estés bien. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo necesario para que puedas entrar a tu grado de primaria, y que también tengas la oportunidad de ver tus clases y seguir estudiando. Entonces, son temas relacionados, en este caso, con el derecho humano a la educación, a una niña, donde marcan una nueva línea y una nueva forma de ver el derecho. En el último eje vemos otras figuras como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ombudsman. El Ombudsman, una figura importantísima, que es, algunos la llaman como la voz de aquellos que no tienen voz, y trata de ser un aspecto solidario para esas personas que han sufrido algunas violaciones a sus derechos humanos. Entonces, la Universidad Autónoma de Occidente tenemos esta materia de manera transversal para todas y todos los estudiantes. Se imparte con atingencia, con muchas ganas. De igual manera, de todos es sabido que estamos viviendo esta pandemia. El COVID nos agarró con los dedos de la mano en la puerta. Teníamos infodemia, desinformación, miedos, qué hacer, cuándo vamos a regresar, qué va a pasar. La universidad no se quedó con los brazos cruzados, y obviamente todos los días se maneja una información puntual
en cuanto al comportamiento de la pandemia del COVID. Se cuenta con un manual de procedimientos para que cuando podamos regresar a ese lugar donde éramos felices y no lo sabíamos, se pueda hacer con las mejores condiciones, con los protocolos adecuados. Tenemos también, o se cuenta también con un call center, donde en un principio era para atender a la comunidad universitaria. Sin embargo, está abierto a la ciudadanía en general y donde maestros y gente capacitada para ello brinda apoyo psicoemocional para quien así lo desee. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer las y los docentes en la universidad? Debemos de saber que muchos estudiantes no cuentan con los recursos ni la economía necesaria para poder tomar las clases en línea. Hay una inequidad tecnológica. Hay datos realmente que son increíbles en cuanto a la inequidad tecnológica que tiene nuestro país. De tal manera que nosotras y nosotros maestros tenemos que ser empáticos, solidarios, asertivos y ser realmente ese apoyo con la estudiante, con el estudiante, porque no sabemos lo que está pasando, porque o compran datos, o mandan la tarea, o escuchan la clase, o tienen que ingeniárselas. Entonces, tenemos que cumplir esa doble función. ¿Qué pasaba? Calificábamos, algunos llegaban y saquen un hoja en blanco y el examen o unas preguntas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que ser conscientes que no estábamos preparados al 100% para esto. Entonces, tenemos que ingeniárnosla y buscar de manera, insisto, asertiva, empática con las y los estudiantes para poder evaluarlos y que puedan continuar con sus estudios universitarios en cuanto al derecho humano a la educación. El manejo de las TICs no lo conocíamos. Ahí estaban. Hay un curso en el manejo de las teorías cuando realmente no era así. Entonces, llega la pandemia y hay que entender que busca el Zoom, el Moodle. La universidad cuenta con una plataforma denominada SIGAL, que hay que entrar a ella, que está al servicio de las maestras, de los maestros, de toda la comunidad universitaria. Entonces, tenemos que adecuarnos a las nuevas tecnologías, salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes. Creo que la educación virtual llegó para quedarse, se va a modificar, se va a adecuar, se va a perfeccionar y es algo realmente fenomenal. Esperemos contar con las condiciones y con los escenarios adecuados para que eso suceda. ¿Qué podemos hacer? Atendiendo la libertad de cátedra, modificamos los PICs, los programas indicativos, porque hay alumnos que no tienen la posibilidad, insisto, tanto económica como tecnológica. Entonces, tienes que ir adecuando los programas e ir dándole forma a los temas más importantes desde tu propio criterio, ¿no? Nosotros ahí en la carrera de Derecho, las quejas, no le entiendo qué va a pasar, estoy desesperado. Conforme hemos ido avanzando, ese muro de los lamentos se vuelve un área de oportunidades, un área de buscarle, de hacerle de esta manera. Fíjate que me encontré esta opción, fíjate que puedes hacerle de esta forma. Entonces, el COVID nos tiene aquí, pero también ha sabido sacar esa parte que a lo mejor no sabíamos que podíamos llegar. Quiero concluir con lo siguiente. Bueno, dos cosas. El día de ayer, en el Senado, se aprobó por unanimidad una ley de educación superior. Se aprobó la ley de educación superior, va a pasar al Congreso de la Unión, se va a votar, y si así sucede, pues tendríamos una nueva ley, una ley de educación superior. ¿Y qué contempla? Es importante esta parte. La educación superior, si bien es cierto, no está contemplada como un derecho humano, lo es. ¿Y a qué quiero decir? Y no me quiero malinterpretar. La educación obligatoria es básica, primaria y media superior. Sin embargo,
en los tratados internacionales, en el Pacto de Derechos Civiles, Políticos y Culturales, en la Convención de San José y en otros tratados internacionales que aplican en nuestro país, la educación es un derecho humano. Y salvo darle una real leída a esa ley general de educación, pues obviamente la educación superior va a ser obligatoria, va a ser gratuita, de manera gradual. Parece ser que después del 2022 va a llegar ya positivizada como un derecho humano la ley de educación superior. Entonces es un tema bastante importante y no quiero dejarlo pasar. Como de todos es sabido, hoy hace 72 años se firmó la Declaración de los Derechos Humanos, y quiero resaltar a 3 mujeres de tantas que hay, tantas que han luchado, tantas que han aportado. Eleanor Roosevelt, quien en su momento era la primera dama de los Estados Unidos, y a su vez fue la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa declaración, ¿no? Hansa Mehta. Ella es una mujer de la India que lo único que logró, nomás un pequeñísimo detalle, me imagino que al momento de estar transcribiendo la declaración, decía: todos los hombres nacen libres e iguales. Y ella dijo: hey, espérense tantito, ¿qué les parece que pongamos todos los seres humanos? Entonces estaba trabajando en ese documento, y nomás ese detalle: no, espérame, vamos haciéndolo, vamos buscando una equidad, vamos buscando lo que debe de ser. Entonces es digno de reconocer, lo quiero resaltar. Y un tema que hemos comentado aquí, de la bielorrusa Evdokia Uralova, que ella luchó afanosamente porque toda persona tenga derecho, sin discriminación alguna, al igual salario por trabajo igual. Insisto, hay muchas mujeres en el camino, hay muchas mujeres que a lo mejor bajo las luces están trabajando por el tema de los derechos humanos, pero hay muchas más que a lo mejor no las vemos. Y es digno, y quisiera recompensar, reconocer, recalcar y resaltar esa lucha, que no es fácil, que no es sencilla, que ha costado muchas vidas. Sin embargo, quisiera que realmente encontráramos una igualdad sustantiva, una igualdad real. Y quiero concluir con leyéndoles una conclusión. Dice: la universidad es una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. De tal manera que en la universalidad de las formas de pensar, la universidad se vuelve ese lugar donde el debate, las divergencias, las convergencias, los razonamientos y los sueños forman parte de un diario escenario, y del que surgen las nuevas dirigencias políticas, las y los abogados, los más ambiciosos proyectos arquitectónicos, las corrientes filosóficas, las nuevas formas de administrar en un mundo que corre y se transforma a la velocidad de la luz, donde debemos incluir de forma eficiente y práctica y ofrecer a las y los estudiantes conocimientos y valores que aligeren de forma eficiente y práctica su incursión en el terreno profesional, siendo ciudadanos comprometidos con el prójimo, con valores y sentimientos que a su vez sean puestos al servicio de la sociedad. Una sociedad que requiere con atingencia nuevos liderazgos frescos, innovadores, comprometidos, empáticos y con un alto sentido humano. Líderes y profesionistas que lleven en su maleta un bagaje universitario que les brinde conocimientos, prestos a la discusión y al respeto de las ideas, con una visión del futuro progresista en una búsqueda constante de la paz y la consolidación de la dignidad humana. Y por parte de su servidor es todo. Les agradezco muchísimo su atención, el tiempo que me hayan brindado, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, felicidades, maestro Jesús Bastida. Nos ha ilustrado en estos momentos con su conferencia desde esa línea del tiempo, desde la Carta de Juan Sin Tierra, la Revolución Francesa,
los postulados de Olimpia de Courage, que fue una mujer en 1791 que presentó al Parlamento los derechos de las mujeres y de la ciudadana y fue guillotinada en 1793 por ese hecho. Los derechos que están plasmados en las constituciones, desde la Constitución de 1824, la Federal 1814, y bueno, nos ha dado usted ahorita una refrescada en la memoria de todo lo que ha sido esa evolución de los derechos humanos hasta llegar a la reforma constitucional del año 2011, que viene a marcar un nuevo paradigma con el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad difuso que había estado ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por más de 70 años. Muy interesante su tema y me congratulo con esta fecha tan importante de los derechos humanos y creo que es importante lo que mencionaba usted de incluir todas esas materias en los programas de las universidades. ¿Para qué? Para hacer conciencia con los jóvenes, porque solo con eso, conociendo realmente cuáles son nuestros derechos humanos, podemos hacerlos efectivos. Siguiendo con muchas felicidades, maestro Jesús Bastidas, y siguiendo con el orden del programa, me voy a permitir pedirle a la doctora Fritz, me voy a permitir abrir una sesión de preguntas y respuestas antes de darle la voz a la doctora Fritzia Izaguirre para ver las preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas en el Facebook Live o las plataformas de Zoom. Y le cedo el uso de la voz a la doctora Alma Cázares para que ella sea la que coordine esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Alma. Sí, muchísimas gracias, doctora Sonia Escalante, gracias a la doctora Fritzia, al licenciado Peregrino, a la licenciada Berta que nos acompaña y al licenciado Jesús Bastidas por su gran presentación. Muchas gracias. Más que nada que preguntas, hay muchas felicitaciones para el maestro Jesús Bastidas. Marlene Fierro, buenas tardes desde la Unidad Regional, Unidad Culiacán. Muchos saludos para el licenciado Bastidas. Teresita León dice, brillante su ponencia, licenciado Bastidas. Dice Carmen Alicia Mungarro, gran aportación, maestro, un gran abrazo para usted. También Doris Romero, excelente conferencia. Arturo Asterio, excelente su presentación. Preguntas, no ha habido, solamente muchas felicitaciones. Estoy esperando que hagan alguna otra pregunta, pero no ha entrado, solamente muchas felicitaciones para usted, maestro Bastidas. ¿Me permite, doctora Alma? Hay una pregunta de Blanca Barreras. No sé si logras. Sí, claro. Pero, ok. Ya entró la pregunta, así es. Ana Castellano, ¿considera que se aplique el artículo 133? ¿Su punto de vista, maestro Bastidas? Pues es el principio de supremacía constitucional. Hay una figura, aquí la doctora Sonia también me puede ayudar, de control de regularidad constitucional. Entonces, hay diversos razonamientos, hay diversas prácticas en cuanto al tema de del criterio orientador y el criterio obligatorio en cuanto a resoluciones que ha habido, por decir algo, en Chile, en Bolivia. ¿Cuál es el criterio que debe de adoptar la autoridad jurisdiccional, en este caso en México? Entonces, sí es importante y ojalá que ello aplique, sobre todo cuidando el principio de la convencionalidad de los derechos humanos, como ella lo acaba de mencionar, el control difuso de control de convencionalidad. Entonces, sí es importante, sí aplica. Hemos visto casos donde el protocolo de Estambul ha servido para en algunas detenciones arbitrarias o algunas confesiones no adquiridas mediante el derecho, sino la tortura. Entonces, sí aplica y ojalá día con día nuestras autoridades jurisdiccionales se convenzan de que es el camino, lo han hecho de igual manera el lenguaje inclusivo, se juzga con perspectiva de género. Entonces, creo que sí, todavía, no sé si sean resistencias o
u otras cosas, pero poco a poco va avanzando. Sí, muchas gracias, el licenciado Bastidas. Siguiente pregunta. Blanca Barreras dice, ¿cuáles serían los retos para los derechos humanos, su punto de vista, licenciado Bastidas? El reto para los derechos humanos son muchos. De manera particular, le podría decir, primero que nada, saludar a la licenciada Barreras. Creo que hay asignaturas pendientes en la impartición de justicia, hay asignaturas pendientes en el tema de paridad, de equidad, materia política, y hay un tema que particularmente me llama muchísimo la atención. Tenemos una deuda con nuestros pueblos indígenas, una deuda muy grande, una deuda que han transcurrido siglos y no la hemos saldado. Entonces, si me permite, desde un particular punto de vista, hay muchísimas asignaturas pendientes, se está trabajando en ello de manera a cuentagotas y en otras más, un poquito más rápido, pero nuestras comunidades y pueblos indígenas tenemos que voltear a ellos y darles su real valía y su real lugar. Sí, muy de acuerdo con usted, licenciado, en ese punto tan importante de los pueblos indígenas. Muy acertado. Otra felicitación, dice Salvador Heredia, felicidades, una reseña de principio a fin. También como un comentario por parte de Facebook Live, dice, la enseñanza de los derechos humanos debe darse en todos los niveles educativos para crear una conciencia arraigada desde la infancia. Con esto cerramos las preguntas y felicitaciones y comentarios. Muchas gracias. Esto es por mi parte. Buenas tardes. Adelante. Gracias, doctora Alma Cázares. Ahora sí, le pedimos amablemente a la doctora Fritzia Izaguirre Díaz León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma Occidente, emita un mensaje y haga la entrega del reconocimiento al conferencista. Muy buenas noches ya. Es un gusto estar aquí. Buenas noches. Pues en representación de nuestra rectora, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Sonia Escalante, que es la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, al licenciado Miguel Peregrina, al licenciado ya doctor Jesús Bastidas y a Alma Cázares. Es un gusto estar aquí con ustedes y estar precisamente en este día de lo que sería el marco de los derechos humanos. Creo que fue una disertación muy acertada, Jesús Bastidas, y que lo más que yo retomo al ser una persona que está dedicada completamente a lo que sería la docencia y la investigación en la universidad, es que estás recalcando o estás resaltando lo que es el que esté inmerso dentro de nuestra currícula en una materia transversal, lo que sería el manejo de los derechos humanos para los alumnos, con esta materia que se da a todos los programas educativos y que precisamente fue algo que hace algunos años surgió en un convenio con la UNAM, con la doctora Gloria Ramírez, que en su momento me tocó participar en esos proyectos y estar en esas conferencias tan interesantes que nos llevan a buscar esa igualdad y esa búsqueda de que no nada más existan los derechos humanos, exista la igualdad, sino exista la equidad. Y la equidad, no nada más la equidad de género en relación a hombres, sino la equidad en todas las cuestiones de la vida diaria. Muchísimas gracias por darnos esta gran información y llevarnos a que nos sentamos parte de este gran tema que nos lleva a conocer los derechos humanos y a tener esa historia de ellas. Entonces, pues me toca entregarte virtualmente este reconocimiento de parte de la universidad y del Congreso del Estado de Sinaloa. Nos dice que el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente otorgan el presente reconocimiento al maestro Jesús Alfonso Bastidas Luna por su excelente participación como expositor en la videoconferencia Los Derechos Humanos y las Universidades, transmitido el día jueves 10 de diciembre del 2020 a las 18 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Lo firma el ingeniero
José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y una servidora, Frixia Aguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, Culiacán Rosales, Sinaloa, a 10 de diciembre del 2020. Es un honor haberte leído este reconocimiento de parte de estas dos grandes instituciones que están colaborando, y por la cultura de la libertad, felicidades y gracias a todos. Muchas gracias, doctora Frixia. Agradecer también la disposición que ha tenido de estar acompañándonos en estos eventos que realizamos, Congreso del Estado y la Universidad de Occidente. Quiero abrir un paréntesis, más bien abro un paréntesis para expresar lo siguiente. El día de hoy concluimos con el programa de trabajo 2020 con la Universidad Autónoma de Occidente. Todavía nos quedan algunos eventos, pero con otras instituciones. Con la Universidad de Occidente, pues hoy cumplimos ya con ese programa de trabajo que teníamos para el año 2020, y agradezco y reconozco el trabajo del personal del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, nuestros compañeros, especialmente el licenciado Peregrina, que es el jefe del Departamento de Capacitación, y a todos y cada uno de los que lo entregan, por su entrega, por su dedicación. A pesar de la adversidad, han estado colaborando profesionalmente, moviendo el Congreso del Estado y también cumpliendo con sus obligaciones como trabajadores, pero sobre todo ese reconocimiento por esta cuestión que estamos viviendo, por este asunto de la pandemia que estamos viviendo, que nos ha afectado a todos. El reconocimiento muy especialmente para el personal y compañeros del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, de los compañeros de vinculación, de César, de Omar, de Manuel, de Clark, que siempre han estado en la plataforma acompañándonos para sacar adelante estos eventos. Cierro paréntesis. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Universidad Autónoma de Occidente, agradecemos la asistencia virtual de quienes nos siguieron a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook Live, y en especial a las autoridades y personalidades que hoy nos acompañaron, y enaltecemos el apoyo técnico brindado por el licenciado Daniel Ramírez León y su personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Buenas tardes, abrazos para todos y muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Frixia. Muchas gracias, Alma. Y muchas gracias, licenciado Peregrina, por conocerlo a la orden, y muchas